Somos el Club Popular y vinimos a la Facultad de Periodismo a preguntarle a los estudiantes qué piensan. Sabes que estamos haciendo unas preguntas para el Club Popular y el día de hoy queríamos saber cómo te sientes frente a los resultados del domingo. Siento que refleja un poco los valores de la sociedad argentina, en que seguimos defendiendo, como que seguimos haciéndole frente a las mismas cosas, pero también refleja un poco el descontento de la gente frente a los aciertos y no aciertos de este gobierno. Por un lado, que no haya ganado Milei tan fácilmente, expresa que no hay un corrimiento de la gente tan al fascismo como se quiso vender estos últimos meses. Y también que el voto a Massa no fue un voto como con total confianza, sino que el chabón ganó, pero la gente que lo fue a votar fue pensando también en ponerle un límite y que, bueno, hubo toda una recampaña del mal menor y de que no votes con tus convicciones, sino de que votes estratégicamente al menos malo para que no gane el otro. Y que creo que también se va a expresar en el balotaje. Que me pone mucha incertidumbre de cómo vamos a terminar como país, ya que hay mucha grieta a nivel político y más con ahora la nueva alianza de Patricia Bullrich con el Partido de la Libertad Avanza. Personalmente contenta con los resultados, pero también me genera incertidumbre por mi familia y la situación económica. Impactaron a muchos. Incluso, no sé si hasta sorprendieron, yo confiaba en que Milei había llegado a un tope en su 30% de las PASO y que con la campaña que hizo Massa se iba a poder revertir por una cuestión también, no sé si de que están convencidos de votar a Massa los que votaron a Massa, pero no, por una cuestión también de es Milei el que estaba enfrente por ahí. El resultado del domingo en cierta manera para bien me sorprendió. Creo que era necesario esa rehabilitación del peronismo, esa vuelta de página que se hizo y volver a confiar en la militancia, que creo que fue lo que hizo que el gobierno tenga una oportunidad de llegar al balotaje. No creo que sean sorprendentes, creo que lejos de ser un apoyo a Massa como candidato y a su proyecto, es un reflejo, es como una especie de cheque en blanco, un reflejo del miedo y las ganas de enfrentar a la derecha que se viene. No creo que signifique un apoyo a el proyecto que venimos viviendo ahora, que es de financiamiento a la educación, a la salud, a nuestros derechos, sino que es al contrario, toda la gente que tiene miedo de que eso se privatice totalmente, levantándose en contra de eso, pero que después hasta el final, gane quien gane en el balotaje, el ajuste va a seguir pasando a costa de nosotros y que vamos a tener que organizarnos para poder enfrentarlo. Una sorpresa, yo por lo menos me siento aliviado, me siento por ahí un poco más cómodo en el resultado, si bien ahora hay un balotaje, es el segundo balotaje en la historia argentina, también eso abre mucho el panorama a lo que va a pasar. Vimos las cosas que fueron sucediendo de los anuncios de Juntos por el Cambio, también anuncios de Milei, Massa que también se está reuniendo con los radicales, entonces era como es rara la situación y te da la sensación de que falta muchísimo todavía y tenemos acá nomás todavía el balotaje. Entonces, esa sensación de que pase. ¿Qué pensás que va a pasar en el balotaje? Yo apuesto que va a ganar Massa porque sacó casi el 37% de los puntos y Milei sacó menos del 30%, así que apuesto todo a que va a ganar Massa, pero las encuestas siempre fallan. No sé las dudas de qué va a pasar, cómo piensa el pueblo, o por lo menos el argentino, porque más que nada en las PASO hubo un resultado completamente distinto al último, entonces me genera eso, la incertidumbre de qué puede llegar a pasar. Fue un resultado favorable o igual para Unión por la Patria, realmente fue sorprendente al mismo tiempo porque no nos esperábamos que haya sacado 36 puntos Sergio Massa cuando en la elección de las PASO había obtenido 26, 27 puntos. Pero al mismo tiempo es preocupante también que la Libertad Avanza siga sosteniendo su piso de 30 puntos, o un piso o techo, según como lo veamos, de 30 puntos, sobre todo porque se empieza a hegemonizar su discurso sobre la privatización, sobre el achicamiento del Estado, que es totalmente grave porque a nosotros como estudiantes de la universidad pública nos interpela de lleno. Bueno, el domingo la verdad que estuve bastante contenta, un poco más que contenta, es aliviada, sentí un pequeño alivio, obviamente sin prestar atención a lo que se viene, porque si bien es un escenario alentador en comparación como veníamos en las PASO, no hay que perder el objetivo, digamos, de las generales, porque
los números hay que ir a buscarlos, hay que conseguir que podamos ganar, sobre todo con todas las críticas que nosotros podemos llegar a tener con el gobierno actual. Entendemos que enfrente hay algo muchísimo peor y que es algo que viene a quitar unos derechos que nosotras venimos adquiriendo no solamente como militantes, sino como pueblo argentino, como sociedad, y que no tendremos que estar dispuestas a relegarlos. ¿Y qué piensas del balotaje que se viene? Y ahora está como todo medio implosionando por los aires, de la ruptura de Cambiemos, de Milei también con las declaraciones, y yo no sé si es que vamos a ganar como con mucha diferencia. Mi esperanza es que ojalá que sí podamos pasar a Milei en esas elecciones, pero para mí va a estar bastante peleado y no descarto un escenario también de que gane Milei. O sea. Bien, bueno, primero que nada, sigo siendo militante del campo nacional y popular, bancando el proyecto político de Unión por la Patria, de Sergio Massa como candidato a presidente, y de todo el movimiento nacional y popular y peronista que acompaña. Claramente fue un alivio, fue la demostración de que con militancia podíamos dar la vuelta, de que podíamos recuperar gran cantidad de votos, y creo que fue muy gratificante, porque fue un poco también esta cuestión de salir a la calle, discutir con compañeros, con vecinos, vecinas, y reconocer también que toda la gente que vota y toda la sociedad tampoco, creo que también se le ha tomado mucho el pelo a muchos a toda la sociedad argentina, y en este caso han demostrado que con su voto, que además que vale un montón, defienden un proyecto que en este caso que siempre abona a la construcción democrática y a la construcción de conseguir cada vez más derechos, cuando tenemos además en contra y enfrente de la vereda a alguien que plantea la destrucción de todo lo conseguido, y mucho más. Entonces creo que fue un escenario muy gratificante, estuvo muy gratificante para la militancia, pero además muy certero con el contexto político, que de todas formas creo que no hay que dormirse en los laureles, que esto es un empujón como para decir, bueno, estamos yendo por el buen camino, hay que seguir discutiendo, hay que seguir hablando con los vecinos y vecinas, y veremos qué sucede en el balotaje. ¿Qué pensás que va a pasar en el balotaje? Es todo un tema. Yo creo que hay varios escenarios ahí. También vemos, por la parte de Unión por la Patria, del peronismo, del cambio nacional y popular, vimos una gran victoria, pero del otro lado vemos un antiperonismo que hoy en día se encuentra capitalizado en dos sectores, que son los liberales, que están representados en Milei, y en Juntos por el Cambio, representados por Patricia Bullrich, que no llegó al balotaje, pero que sin embargo ahora con este acuerdo que están teniendo hay que ver cómo se transfieren esos votos. Yo sí creo que igual eso genera muchas contradicciones en esos votantes, porque tenés por el lado de Milei gente que bancaba la cuestión de la anticasta, de no volver a caer en proyectos tradicionales políticos, que es todo lo que representa Juntos por el Cambio, y lo mismo viceversa, y ahora están juntos. Entonces genera eso un poco de rispideces en los votantes, y vamos a ver cómo se traduce. Yo tengo esperanza, si seguimos realmente militando como lo estábamos haciendo, si nos acercamos a discutir con todos los vecinos y vecinas, claramente todos los vecinos y vecinas no son personas que no entienden ni quieren saber de política, están muy interesados en lo que sucede porque es parte también de su vida cotidiana, entonces creo que, a ver cómo encaramos la discusión y los convencemos, pero puede pasar cualquier cosa. Yo estoy con ese sentimiento hoy en día que puede pasar cualquier cosa, pero nunca bajar los brazos, tenemos posibilidades. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ahí va, ahí viene esa. ¿Qué pensás que va a pasar en el balotaje? ¿Qué va a pasar en el balotaje? Lo mismo, creo que va a haber opino que seguramente le vaya mucho mejor a Massa, creo que está mucho mejor parado para las elecciones, que Milei está yendo de un lado para el otro, rascando votos de todos lados, y al votante de Milei no le cae muy bien eso. Pero también que la gente que vota a Massa lo vota pensando en ponerle un límite y probablemente haya que salir a enfrentar al que gane, porque los planes de ajuste que se vienen son terribles y los venimos viendo, pero sabemos también que se van a profundizar. Muchas gracias. ¿Qué pensás que va a pasar en el balotaje? Ay, es que no sé. Para mí tiene que ganar Massa, obviamente, pero lo que puede llegar a pasar es que con toda esta alianza media rara que están armando entre el Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza, se va a complicar un poco, pero también les puede salir un tiro por la culata porque la misma gente se da cuenta de lo vacío que es su discurso y lo desequilibrado que se puede volver su discurso en la necesidad de conseguir votantes y no en la necesidad de llevar prácticas a la política nacional, ¿no? Eso.
Y bueno, es una parada difícil, yo creo que ya es pensando en otra forma y que uno va viendo también cómo se va armando el arco político ante eso. O sea, vemos como ahora, hace 2 días era montonera, no te quiero ver, Bullrich, y ahora todo lo contrario, algo que sabíamos que iba a pasar por una cuestión política, se alinean. Hay que ver qué decide la parte más radical del PRO, que yo creo que ahí van, no sé si explícitamente, pero van a acompañar a Massa, y ya ahí, que son los votos que para mí ya Massa había sumado en estas elecciones, que son los votos más de la reta. Yo creo que esos votos yo no los contaría porque ya con las declaraciones de Bullrich ya se habían medio que alejado. Ver qué decide la izquierda, que suele ser un poco tibia para mí reacia. Sí, en sentar una postura. ¿Cómo te sentís vos? ¿Qué crees que va a ganar? Y ahora la veo, yo tengo incertidumbre, sinceramente, estoy como expectante, porque me da la sensación de que está muy abierto el panorama. Si bien Massa ganó las elecciones, las primeras, sacó 6 puntos de diferencia con Milei, todo el reacomodamiento político que empieza a haber ahora de Juntos por el Cambio, de los radicales, de la izquierda, a favor de uno, del otro, va a dar mucho que hablar en estas semanas y si bien es poco tiempo, que queda menos de un mes para las próximas elecciones, es mucho para los tiempos de la política, entonces hay que ir viendo qué sucede, porque no está nada cerrado. Ahora parecería que Milei con Juntos por el Cambio levanta muchos votos, pero no sé cómo está la interna, entonces mucha incertidumbre en ese aspecto. Y pase lo que pase en el balotaje, ¿cuál crees que sean los resultados en esta facultad? ¿Cómo crees que deberíamos actuar frente a ello? El balotaje, tipo. Uf, qué complejo. Y dependiendo quién gane, ya sabemos que la facultad es militante firme del peronismo y del candidato Sergio Massa, pero hay que ver también qué beneficios y qué cosas da al peronismo en sí el candidato Sergio Massa y no él siendo su postura más de derecha. Y por otro lado, si gana un Milei, estaríamos poniendo en riesgo toda la estructura de la facultad. Yo me quiero dedicar a la docencia y se pone en riesgo mi futuro, me quiero dedicar a la investigación y se pone en riesgo de nuevo mi futuro, entonces creo que como que son 2 panoramas muy diferentes, pero bueno, nada, se verá en noviembre. Bueno, muchas gracias. ¿Y cómo pensás que el resultado va a afectar en tu facultad? El resultado del balotaje de noviembre. Y si gana Milei, ahí peligraría la educación pública, y creo que si gana Massa, apostaría para que haya una mejor educación y un acceso para la educación pública para todos y todas. Gracias. ¿Qué pensás que va a pasar en el balotaje? Para mí puede llegar a ganar Massa, porque creo que también la unión y el problema de ayer de Bullrich con Milei también es borroso, es dudoso, porque se criticaban hace 2 días y ahora son íntimos amigos, pero bueno, es algo normal en este país que hay que empezar a aceptarlo. ¿Y cómo crees que afectaría a esta facultad los resultados del balotaje? Dependiendo si gana Massa, bien. Y si gana Milei, ver si la postura de él con las facultades públicas, transformarlas en privadas o no. Yo creo que más que nada la facultad tendría que estar atento en el caso de que gane Milei. Pero bueno, también hay que ver si lo que él dice cumple o quizás es solo un pensamiento nuestro de no saber interpretar lo que uno está proponiendo. Bueno, gracias. Bueno, y eso depende de eso, de qué es lo que pensás que va a pasar. ¿Cómo crees que le afectaría mayormente a esta facultad el resultado? Y esta facultad, o sea, dependiendo de si gana Javier Milei, creo que van a haber un montón de derechos que se nos van a venir a sacar. Digo, por eso también es la importancia del centro de estudiantes, del rol de las organizaciones que tenemos acá en la facultad, de la militancia, de salir a hablar con nuestros compañeros y compañeras, más allá de las cosas que pasen en esta facultad, sino no pensar a una facultad o a una universidad como una isla, sino que tiene que estar anclada con la realidad que vive
la sociedad, pero en cuestiones, no sé, ya la facultad la venimos viendo un poco vaciada estos últimos años, no solamente de contenido, sino de compañeros y compañeras que vienen a cursar, pero dejan las materias y dejan su recorrido académico por ciertas cuestiones, ya sean coyunturales, ya sean económicas o de problemáticas que tengan, pero me parece que eso puede llegar a suceder, de que muchos compañeros y compañeras que vienen de provincias distintas o vienen del conurbano no puedan venir a acceder a la educación pública y se tengan que quedar en sus lugares de origen, y eso es un peligro justamente para una facultad que nada, entendemos que es parte de la universidad pública, que la defendemos todos los días, pero también hay que llenarla de contenido y hay que llenarla de discusiones para que justamente los compañeros no se vayan, sino que además de elegir quedarse, puedan hacerlo con ciertas garantías de comodidades, ya sea en poder encontrar un alquiler, en poder atravesar las cursadas de una forma más amena, pero me parece que es un compromiso que nos tiene que ver redoblando los esfuerzos, no solamente a la militancia organizada, sino a los compañeros y compañeras que coincidimos que la universidad es pública, la educación tiene que ser pública y que tiene que llegar a todos lados. Muchas gracias. ¿Y qué pensás que va a pasar en el balotaje? Mira, yo estuve mirando algunas encuestas, las encuestas son encuestas, pueden ser engañosas, Javier Milei se sostendría en ese porcentaje que tiene ahí, subiría algún poco más, pero que el gran ganador sería Sergio Massa. La verdad es que es algo totalmente extraño decirlo, porque puede ser mentiroso, claramente, eso que dicen las encuestas. Yo creo que lo único que resta acá al balotaje es redoblar los esfuerzos, desde la militancia particularmente, pero también invitar a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas a la reflexión de qué es lo que nos va a pasar a nosotros como sociedad y qué nos va a pasar como argentinos y argentinas si es que gana Javier Milei, por ejemplo. ¿No? Y que nos preguntemos eso y hagamos un análisis, un balance de qué pasaría con los dos candidatos que hoy se van a disputar en un balotaje. Yo creo que el balotaje puede estar muy disputado en términos de voto, pero que hay de este lado, al menos de Unión por la Patria, yo soy militante de Unión por la Patria, de este lado hay mucha capacidad de respuesta, pero que tampoco alcanza. Hay que redoblar los esfuerzos y obviamente invitar al conjunto de la sociedad a comprometerse también en defender lo que hemos logrado conquistar como sociedad, pero también a poner en crisis, digamos, qué es lo que vienen a proponer y qué es lo que nos vienen a quitar. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué piensa el estudiante? Yo creo que en ese sentido, lo que define este balotaje creo que es el futuro no solo de la universidad, sino también lo que viene a ser toda la parte y el espectro público, ¿no? Lo que tiene que ver con el Estado, si nosotros como estudiantes de las facultades y de las diferentes carreras universitarias queremos un achique o que se abra mucho más las facultades y como digo las universidades. En ese sentido creo que también en este balotaje se va a estar eligiendo eso, digamos, si queremos que se amplíe la universidad pública, que se amplíe la salud pública, que sigamos abrazando a los diferentes estudiantes que vienen de diferentes lugares a poder estudiar y que de otra manera o del lado más liberal, digamos, si llegase a ganar esa propuesta, creo que sería muy malo para los estudiantes que vienen a estudiar no solo del exterior, obviamente, del interior, y sino también de La Plata. Ok, gracias, buenísimo. No. ¿Estamos? Bueno, listo. Muchas gracias. Listo, dale. Muchísimas gracias. Nos vemos. Y históricamente los centros estudiantes son un espacio de organización y lucha estudiantil. Hace 4 años que esto está totalmente parado porque tanto el centro de estudiantes, que es la conducción, como las agrupaciones responden a este gobierno. Entonces creo que en el caso de que gane Massa eso hay que discutirlo, que hay que poner en cuestión de que el ajuste está pasando hoy, que va a seguir pasando, que no puede ser que los centros de estudiantes estén parados, que estén callados ante eso. Así que organizarnos ante todo y en el caso de que gane Milei, con más razón, organizarnos ante la privatización de nuestros derechos, ante todos los proyectos que trae y su discurso totalmente negacionista. En una facultad donde hay un montón de desaparecidos, donde hay un montón de historia, creo que los comunicadores tenemos que ponernos
a la cabeza de esas luchas y cuestionar que el centro de estudiantes deje de estar varado, sino que esté totalmente a la cabeza de todas esas organizaciones, marchas, luchas. Nada, yo creo que es difícil porque, o sea, muchos estudiantes, yo realmente he visto muchos estudiantes que estudian en la universidad pública que quieren y votaron a Milei, entonces también un poco de ser o sea, cuestionarnos nosotros, bueno, ¿por qué ese estudiante o esa persona que está estudiando en una universidad pública no quiere votar al candidato que básicamente va con la universidad pública y sí quiere votar al que la quiere no destruir, pero cambiar el método? Entonces, bueno, ahí también está un poco de nuestra parte decir, bueno, que estamos haciendo mal para que ese estudiante o esa persona no quiera elegirnos, cuando lo que se está cuestionando es su educación, básicamente, o su salud, pero yo creo que va a golpear mucho en cualquier universidad, o sea, en cualquier facultad, y que va a ser un antes y un después. Espero que no pase, pero sí va a afectar claramente y va a ser importante. Pero yo creo que nadie se piensa en eso por una cuestión de que no se puede especular con lo que todavía no pasó y que nadie cree que va a pasar. Pero claramente va a imponer y va a impactar porque hay que ver qué pasa. Dale, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Guadalupe, un gusto.